Capítulo 14. El juicio causado a sí mismo. Los que honran a la autoridad andan en gran autoridad y el respeto los sigue. No todo el mundo responde al liderazgo como David. Con demasiada frecuencia nos deleitamos en ver los defectos de nuestras autoridades y luego nos sentimos justificados por no ejercitar ninguna restricción. Pero nuestra respuesta a los pecados de otros, especialmente de los líderes, es uno de los principales indicadores de nuestra madurez espiritual. Siendo este el caso, Dios con frecuencia usa las faltas y los errores de las autoridades sobre nuestras vidas para exponer la condición verdadera de nuestros corazones. Vemos cómo esto ocurrió con uno de los hijos de Noé. Correcto, pero errado. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día, después de beber mucho, se retiró a su tienda y en su ebriedad se quitó la ropa y se durmió desnudo. Cam, el menor de sus hijos, entró a la tienda donde Noé dormía, vio su desnudez, salió y les dijo a sus dos hermanos Sem y Jafet, le contó solo a la familia. Tal vez diría, muchachos, papá está borracho y desnudo. O quizá aún peor, invitó a sus hermanos a ver a su líder espiritual desnudo. Cuando Sem y Jafet escucharon la historia, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y caminaron de espalda, entrando en la tienda. Miraban hacia otro lado, a la vez que cubrieron la desnudez de su padre. Una vez que Noé despertó de su ebriedad, se enteró de lo que Cam había hecho. Escuche lo que Noé proclamó. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Génesis 9 del 25 al 27. Previamente discutimos las consecuencias de la desobediencia a la autoridad de Dios. Los que se rebelan entran bajo maldición. Cam aprendió esta verdad en forma dura. Él deshonró y, por tanto, mostró falta de respeto por la autoridad delegada de Dios sobre Noé, lo cual trajo una maldición a las generaciones de Cam. Es interesante ver que la transgresión de Cam produjo consecuencias severas sobre él, mientras que la embriaguez de Noé no trajo ninguna que haya sido registrada. La falta moral de Noé llegó a ser una prueba para sus tres hijos, revelando el corazón de cada uno a su vez. Uno era rebelde y necio, y dos eran honorables y llenos de misericordia. Noé no dio el mejor ejemplo con su embriaguez, pero era Dios quien debía tratar con su comportamiento, no los que estaban bajo él. Dos de sus hijos entendieron esto y continuaron honrándolo. Uno se tomó las cosas en sus propias manos para deshonrarlo y avergonzar a su padre, y trajo sobre su cabeza la misma maldición que pensó estaba destinada a su padre. Sem y Jafet ni siquiera querían mirar la falta de su padre. No querían observar o permitirle a otros, sus esposas e hijos, que vieran su condición, así que lo cubrieron. Debido a que mantuvieron la reverencia por la posición de su padre, protegieron su posición y sus corazones. Sin embargo, Cam se burló y desacreditó a su padre en un posible intento por desacreditar su habilidad de dirigir. Esto le proveyó a Cam una excusa para desobedecer a su padre cuando lo deseara. Esto es cierto con cualquier persona cuando la insubordinación habita en su corazón, descalificando a la autoridad. Se siente libre de la sumisión. En su corazón decide no restringirse. En el Salón de la Fama de Dios, Hebreos 11, este se jacta de la fe de Noé y su obediencia. Pero no hallamos a Cam incluido allí. ¿No estaba Cam en lo correcto? ¿No se había embriagado Noé y quedado desnudo? Sí. Cam estaba 100% correcto en lo que había reportado, pero sin embargo erró en principio. El razonamiento justifica sus acciones. Solo repitió lo que había visto. Simplemente estaba siendo sincero. Sin embargo, los principios de obediencia y reverencia dicen otra cosa. Sem y Jafet honraron a su padre y fueron bendecidos. Muchos como Cam tienen razón en lo que reportan sobre los líderes, pero sin embargo están errados a los ojos de Dios. Deshonran a otra persona, pero pierden su bendición. Viven en la necedad de su propio entendimiento y razonamiento. No tienen el corazón de David, Sem y Jafet. Cuando la caída de Saúl se completó, David se lamentó y proclamó: no lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no se salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Segunda de Samuel 1:20 del 23 al 24.
David sufrió grandemente de la mano de su líder. El entendimiento natural y el razonamiento carnal le habrían animado a regocijarse y proclamar victoria, pero de nuevo probó que vivía según los principios de la autoridad, y su ejemplo le comunicó esto a los hombres bajo su autoridad. Como resultado, llegó a ser un gran líder en el reino. Los que honran a la autoridad andan en gran autoridad, y el respeto les sigue. Ellos atraen la bendición de Dios. Aquellos que se burlan de la autoridad o que la estiman con ligereza siembran una cosecha de falta de respeto y hacen que el juicio lo siga. El juicio causado sobre sí mismo. Examinemos de nuevo nuestro texto fundamental sobre la autoridad delegada. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13 del 1 al 2. El juicio viene a quienes resisten la autoridad. Si usted toca a la autoridad, está tocando a Dios. Trabaje para dos ministerios internacionales antes de comenzar el mío. Vi el juicio consistente como resultado de resistir a la autoridad. Este vino de muchas formas, pero nunca falló en llegar. Era especialmente evidente cuando despedían a los empleados. No importa cuán irrazonable fuera el líder o las circunstancias, si criticaban o hablaban mal del líder, si bebían de la amargura, terminaban en mayores dificultades. Para algunos eran las finanzas, para otros el trabajo, para otros la salud, para otros problemas con sus hijos y algunos sufrieron problemas maritales. La lista es larga. Pero la línea de las dificultades inusuales pasó a través de la vida de cada persona que no honró a sus líderes espirituales. Vi a muchos que fueron maltratados cuando los despidieron, pero mantuvieron un espíritu dulce. Rehusaron hablar en contra de su antiguo empleador o escuchar a otros que lo hicieran. En vez de eso, los bendijeron y los honraron cuando el tema surgía. Ellos sabían que Dios era su fuente y que proveería para ellos, cuidaría de ellos y a su vez los promovería. Los vi entrar en posiciones mejores de las que tuvieron en nuestro ministerio. Me he encontrado con algunos 12 años después y aún están bendecidos. ¿Cómo mantiene uno un espíritu dulce? Jesús nos dio el secreto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Él nos dijo que debíamos orar por aquellos que con rencor nos usan o nos abusan. Cuando hacemos esto, nuestros corazones son sanados y no se vuelven críticos ni hastiados. El tener dones frente a la autoridad. He aprendido con las escrituras y he visto confirmado en las experiencias de vida que aquellos que hablan contra la autoridad atraen un juicio cierto sobre sí mismos. Consideren a María y a Aarón. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Números 12:1. Primero discutamos quiénes eran María y Aarón. María era la hermana de Moisés. Permítame también señalar que era su hermana mayor. Dios la llamó profetisa en Éxodo 15:20. Aarón era el hermano mayor de Moisés, así como el sumo sacerdote, así que estamos hablando de dos personas con posiciones significativas de liderazgo y en autoridad. Ellos criticaron a Moisés por casarse con una mujer cusita, una nativa o habitante de la tierra antigua de Cus, identificada por la mayoría de los eruditos como Etiopía, un país al noreste de África. La mujer no era descendiente de Abraham, estaba fuera de ese pacto. María y Aarón creían que Moisés había pecado, o por lo menos había tomado una mala decisión al casarse con esta mujer africana, especialmente porque él era el líder. ¿Estaban ellos en lo correcto? Parece serlo si nos vamos a la letra de la ley. Dios había expresado su deseo de que los hijos de Israel se casaran entre ellos. Les advirtió que las esposas extranjeras desviarían sus corazones a los dioses extraños. Este mandamiento se dio en Deuteronomio. El que Moisés se haya casado con una extranjera parecía una contradicción. Probablemente razonaron que su influencia era demasiado visible y grande para comportarse de esa forma. Note, nuestro mandamiento hoy día es que no debemos estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ya no se trata de la línea natural, sino de la espiritual. Gálatas 3:28. Es perfectamente correcto que dos personas de orígenes étnicos diferentes se casen según el Nuevo Testamento. De manera que María y Aarón estaban acertados en su evaluación, pero sin embargo errados como Cam. Moisés era su líder, criticarlo estaba fuera de lugar. ¿Cuál hermano y hermana mayores podrían haberlo discutido como un asunto familiar con él? Pero hablar entre ellos o discutir su comportamiento en la congregación era definitivamente un pecado.
¿Qué les dio pie para hablar contra su líder? La respuesta se halla en el próximo versículo. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números 12:2. ¿Había Dios hablado mediante ellos? Absolutamente sí. Dios se refirió a Aarón como el portavoz o profeta de Moisés. Aarón habló el mensaje de Dios a Faraón. María fue usada para cantar un salmo profético que aún tenemos en las Escrituras. Definitivamente tenían dones espirituales. Sin embargo, su error fue ver sus dones o habilidades espirituales por encima de la autoridad. Razonaron que, como Moisés había pecado, ellos no lo habían hecho. Todos habían sido usados por el Señor de gran forma, y Moisés ya no calificaba como autoridad sobre ellos. Permitieron que sus dones espirituales los elevaran sobre la autoridad que Dios había colocado sobre ellos. En cuanto a la aplicación en el Nuevo Testamento, Pablo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:4. Este y otros versículos identifican el encargado de los dones como el Espíritu Santo, al encargado de los dones como el Espíritu Santo. Algunos de los dones son la capacidad de dirigir, la capacidad de enseñar, la gracia para dar, profecía, dones de sanidad, discernimiento de espíritus y milagros. Primera de Corintios 12, del 7 al 12 y Romanos 12, del 6 al 8. Pablo continúa, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primera de Corintios 12, 4 y 5. La palabra griega para ministerios es diaconia. Según el diccionario griego de Dyer, esta palabra es usada para describir el oficio de los apóstoles y su administración de los profetas, evangelistas, ancianos, etc. En términos sencillos, esta palabra es usada para describir los 5 oficios de autoridad espiritual dentro de la iglesia. De esta escritura vemos que el Señor, Cristo, está sobre estos oficios. Otro pasaje lo confirma cuando Jesús fue levantado de los muertos. Pablo escribió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4 del 11 al 12. La autoridad del reino fluye hacia abajo a través de estos oficios, no los dones, pues toda autoridad fue dada a Jesús por el Padre después de su resurrección. Mateo 28:18. Jesús, a su vez, dio estos 5 ministerios según son designados en el pasaje de Efesios. Por tanto, su autoridad fluye a través de esos ministerios. Debemos mantener en mente el hecho de que una persona puede ser más dotada que su pastor. Sin embargo, el pastor que está en este oficio de autoridad está sobre la persona dotada. Un pastor asistente que trabajaba en cierta iglesia era muy dotado para predicar y profetizar. Sus clases se llenaban, pues el don de Dios en su vida era evidente. Dirigía la oración una vez a la semana y sus sesiones eran muy asistidas. En la misma medida en que veía que era más popular, más libre se sentía para criticar las políticas establecidas por la Iglesia y por el pastor principal. Decía que las políticas del pastor principal restringían el movimiento del Espíritu Santo e informaba su opinión a los que estaban a su alrededor. Su actitud crítica influyó a otro pastor asistente. Después de algún tiempo, ellos dirigían juntos el servicio de oración. Una noche el pastor principal se sentó en las últimas sillas durante la oración y vio que los pastores asistentes conducían el servicio exactamente en la forma en que les había dicho que no lo hicieran. En vez de interceder por la iglesia, la ciudad y los perdidos, ay, perdón, y los perdidos, ellos estaban conduciendo a la gente en otras formas de orar y reprendiéndoles si sentían que no lo estaban haciendo bien. La gente estaba confundida. Ambos hombres eran ministros dotados, sin embargo, no estaban sumisos a la autoridad de la iglesia. La seriedad de su ofensa fue cubierta por el hecho de que el Señor les estaba usando en enseñar y ministrar a su pueblo. Si este es nuestro estándar de aprobación, podemos caer fácilmente en rebelión, tal como lo hicieron María y Aarón. La unción de Dios es para el pueblo de Dios, nunca para validar los comentarios o estilo de vida del ministro. ¿Cómo aprender sumisión del juicio? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María,
Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Números 12 del 3 al 4. A través de este versículo vemos uno de los requisitos divinos en cuanto a carácter para sus líderes, la humildad. Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra, pero a esa no era, pero esa no era la descripción de María y Aarón acerca de él. Su razonamiento habría sido más o menos así. Se ha puesto demasiado engreído. El Señor los llamó a los tres al tabernáculo. Otras traducciones usan la frase de repente. El juicio con frecuencia viene sin advertencia. Al salir los tres, es muy posible que María le dijera a Aarón: prepárate, Moisés cometió un error casándose con esa mujer extranjera. Dios te va a hacer líder ahora porque tú has sido muy recto en tu comportamiento. Este tipo de razonamiento ocurre cuando somos receptivos al engaño resistiendo la autoridad. Por supuesto, lo que ocurrió en realidad fue muy diferente. Dios llamó a Aarón y María adelante. Les recordó que él le había confiado a Moisés toda su casa y que hablaba con él cara a cara o directamente, no por figuras. Luego Dios hizo esta pregunta: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 8. Cuando criticamos a la autoridad, mostramos falta de temor a Dios. Escuche lo que pasó. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Números 12 del 9 al 10. Por resistir a la autoridad traemos juicio sobre nosotros mismos. Este juicio puede incluir que Dios quite su presencia junto con alguna forma de calamidad. Regresando a esos dos pastores de los cuales hablé, no pasó mucho tiempo antes que ambos dejaran la iglesia. Uno fue despedido, el otro renunció antes que lo despidieran. Uno comenzó su propia iglesia muy cerca y batalló con una congregación muy pequeña que nunca creció más allá de 100 personas. Como asociado, tenía más de 600 personas bajo su cuidado. Poco tiempo después de su salida experimentó una tragedia familiar. El otro asociado dejó la ciudad y disfrutó un poco de éxito en el ministerio, pero se sentía aislado y no confiaba en casi nadie. Una vez que el juicio vino, Aarón de inmediato se pronunció en arrepentimiento propio y de María. Dios los perdonó, pero según el mandamiento divino, María aún debía permanecer aislada de la congregación por 7 días. Hay muchas preguntas respecto a por qué María fue castigada y no Aarón. Una razón puede ser que María fue más fuerte en su ataque verbal que Aarón. Otra idea es que era menos común que María hablara de esa forma como mujer, ya que no tenía una posición tan importante. Otra razón puede ser que Aarón, el sumo sacerdote, debía permanecer en su posición con la unción sobre él. Cualquiera que sea la razón, este incidente muestra cuán en serio ve Dios este asunto. El juicio por resistir la autoridad espiritual es con frecuencia una oportunidad para aprender y crecer. Después de un incidente así, la gente que se arrepiente con frecuencia llega a ser los más fieles en la iglesia. La resistencia no siempre proviene de un corazón malo. Con frecuencia es cometida por ignorancia. Una vez que viene el entendimiento, el arrepentimiento sigue de inmediato. A veces, esto puede tomar tiempo debido a que algunas personas tienen un nivel de tolerancia por el dolor que resulta de dar coces contra el aguijón. Es cierto que María nunca olvidó su tiempo de humillación y no lo repitió, porque nunca más se insubordinó. Sin embargo, no todos son como María y Aarón, ni aprenden de su ejemplo. Otros en la misma congregación más tarde se levantaron contra la autoridad establecida por Dios, no se arrepintieron y recibieron un juicio eterno. ¿Por qué se exaltan a sí mismos? Tres hombres en la congregación: Coré, descendiente de Leví, y Datán y Abiram, descendientes de Rubén, reunieron 250 líderes de la congregación, hombres de renombre, contra Moisés y Aarón, y dijeron: basta ya vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:3. En términos simples, estos hombres que estaban en liderazgo bajo Moisés y Aarón dijeron: escuchen, ¿por qué se exaltan a sí mismos como líderes sobre nosotros? Todos somos el pueblo de Dios y podemos obedecerles sin necesidad de que ustedes nos lo ordenen. ¿Ha escuchado esto antes? Si no en esas palabras exactas, definitivamente el mensaje es con frecuencia demostrado por el comportamiento o las palabras sutiles, pero es el mismo espíritu. Usted puede escuchar: todos somos iguales, o todos somos hermanos y hermanas, o todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos someternos a su liderazgo?
Estas personas están convencidas de que pueden escuchar al Señor también como cualquier otro. Mi entendimiento es que un movimiento dentro de la iglesia llamado discipulado se escapó de control en los años 70 y la sumisión de los líderes fue tanta que perdieron el equilibrio. La gente preguntaba a sus pastores si podían salir de vacaciones, comprar un carro específico o hacer otra compra grande o casarse con cierta persona. Yo no estaba involucrado, así que no sé exactamente cuán lejos llegó, pero algunos que sí lo estaban dicen que resultó en algo antibíblico. Este movimiento y otros abusos de liderazgo causaron una reacción en dirección opuesta. Debido a que la autoridad espiritual había abusado, la gente optó por despreciarla. Esto produjo unos agentes libres extremos y vagabundos espirituales corriendo de iglesia en iglesia, convención a convención y conduciendo sus propias reuniones de oración, dando inicio a sus propias congregaciones, con frecuencia porque no podían hallar a un pastor lo suficientemente perfecto al cual someterse. Esta mentalidad contribuyó al poder secreto de la inequidad de la cual Pablo advirtió ocurriría en nuestros días. Los hombres que se levantaron contra Moisés habían estado bajo la autoridad abusiva del faraón, entonces llegó Moisés. Entró en sus vidas y su autoridad parecía extrema también, pero en un sentido diferente. A veces les trajo mayores dificultades que las que habían conocido con Faraón. Tal vez razonaron que estaban fuera de Egipto y que el faraón estaba fuera del esquema, por lo que Moisés estaba sirviendo a sus propios propósitos y cada persona estaba por sí mismo. Esos hombres se cansaron de la autoridad. Ahora era cada cual por sí mismo. Después de todo, eran el pueblo de Dios y la autoridad significaba dificultades, de manera que se juntaron varios y atacaron a Moisés. He visto este escenario con demasiada frecuencia en mis viajes. Hombres de negocios, grupos de oración intercesora, juntas consultoras u otros grupos dentro de la iglesia atacando a los pastores. Todos ellos oyen mensajes de parte de Dios y el pastor está fuera de foco, si solo supieran a cuál espíritu pertenecen. La autoridad espiritual es designada. Como ya he dicho con mucha frecuencia, las personas de los países occidentales tienen dificultades con los principios del reino. Vivimos en una sociedad democrática de libre mercado, la cual difiere grandemente de un reino. Un reino tiene un rey, por derecho de nacimiento, y un liderazgo designado. La democracia elige a sus gobernantes. En este sistema de libre mercado, el liderazgo está disponible a determinados individuos con dinero, habilidad, influencia o talento. Pero ese no es el estilo en el reino de Dios, en el cual los líderes son designados. Cristo designa los ministerios de servicio. Nadie puede colocar a un ser humano en estas posiciones de autoridad excepto el Señor, que lo hace por el Espíritu de Dios. Cuando asumimos una posición de autoridad sin la designación de Dios, nos exaltamos a nosotros mismos. Esto incluye a aquellos llamados, pero que aún no han sido designados. Pablo advierte, digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí el que, que el que debe tener. Romanos 12:3. El escritor a los hebreos afirmó la importancia de no asumir una posición de liderazgo espiritual, y nadie toma para sí esta honra. Los versículos precedentes dejan bien claro que la persona debe ser designada. El escritor a los hebreos continúa. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Hebreos 5 del 4 al 5. Aún Jesús no asumió su posición de liderazgo. El Padre lo designó. Escuche a Pablo, escuche a Pablo describirse a sí mismo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1. Él mencionó llamado y luego apartado. Apartado es otro término para designado. Pablo fue llamado como apóstol desde la fundación del mundo, aunque no fue colocado en ese ministerio en el momento que fue salvo. Hubo un periodo de prueba en el cual se sometió a los líderes de la iglesia en Antioquía. Esta prueba duró años y de su propia experiencia escribió estas instrucciones para los líderes. Y estos también se han sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado. Primera de Timoteo 3:10. La vida de Pablo estableció un patrón bíblico para nuestros días. Una vez que pasó la prueba de la fidelidad en el ministerio de ayuda, fue promovido al ministerio de maestro. Segunda de Timoteo 1:11 y Hechos 13:1. El orden divino del Señor para los ministerios y posiciones de servicio se revelan en la Escritura. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que ayudan, Primera de Corintios 12:28. Pablo sería aprobado no solo en el área de ayuda, sino en el ministerio de enseñanza también. El patrón divino se
el patrón divino de separación para sus siervos, a un ministerio mayor es hallado de nuevo cuando Pablo es promovido de maestro apóstol. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Hechos 13:1. Saulo, luego llamado Pablo, se encuentra entre los maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. Sabemos por primera de Timoteo 2:11 que no era uno de los profetas, sino un maestro. Continuamos leyendo y aprendemos que, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. El Espíritu Santo habló: apartadme. El tiempo había llegado. No era una semana antes ni después, era ya. Y el Señor determinó tanto el tiempo como las personas a ser separadas. Por años Pablo desconocía que había un llamado apostólico sobre su vida. Esto fue revelado 3 días después de su encuentro en el camino a Damasco. Hechos 9:15. Ahora Cristo había separado a quien había llamado muchos años antes. Pablo sirvió fielmente sin promoverse a sí mismo. El Señor usó el liderazgo establecido de la iglesia, en la cual Pablo había laborado fielmente. Los ancianos fueron designados de la misma forma. Continuando, leemos: entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Hechos 13 del 3 al 4. Note que ellos los despidieron. El liderazgo establecido envió a Pablo y a Bernabé. Vea luego el siguiente versículo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Jesús designó y separó a Pablo y Bernabé por el Espíritu Santo a través del liderazgo establecido. El punto esencial es que Cristo lo hizo a través del canal apropiado de autoridad. Cristo no usó el grupo de oración intercesora profético de Antioquía, ni tampoco envió a Pablo y Bernabé a una reunión profética al otro lado de la ciudad, a otra iglesia a la cual Pablo no estaba sujeto. No usó a un individuo en la congregación con dones espirituales para establecerlos en liderazgo. El Señor empleó la autoridad que había establecido a través de la iglesia en Antioquía. Es por eso que Dios advirtió: no impongas con ligereza las manos a ninguno. 1 Timoteo 5:22. Los líderes supervisan la fidelidad de los que sirven en la iglesia, de manera que cuando Dios habla a sus corazones para designar a alguien, tienen confianza de que está siendo designado por el Señor. Este es el método del Señor para poner gente en posiciones de liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento. El llamado prematuro. Moisés fue llamado. Él lo sabía temprano en su vida. Cuando cumplió 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron así. Y al día siguiente se presentó a unos que ellos que reñían, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Hechos 7, del 23 al 27. La gente a la cual iba a liderar no reconoció su autoridad. Alguien usó casi las mismas palabras que emplearon más tarde Coré, Datán y Abiram. ¿Quién te ha puesto por gobernante sobre nosotros? Pero no sufrieron ninguna consecuencia porque Moisés aún no había sido designado. Aunque el llamado había entrado en su corazón, la autoridad de Dios aún no estaba sobre él. Creo que una de las razones de que la gente rechazó a Moisés tan intensamente más tarde en el desierto es que podían ver la autoridad de Dios sobre él, pero no les gustaba. Eso explica las palabras de Dios cuando le dijo al pueblo que realmente lo estaban rechazando a él y no a Moisés. Con frecuencia hoy es igual. Las personas que de veras tienen autoridad de Dios a menudo son rechazadas porque la mayoría de la gente lucha contra la autoridad divina. La autodesignación, engañosa y peligrosa. Cuando Coré, Datán y Abiram se opusieron a Moisés, este ya había sido designado y la manifestación de su autoridad fue evidente a todos. Pero estos eran hombres que se habían designado a sí mismos, justos en su propia opinión y orgullosos. Su razonamiento era una forma de rebelión engañosa y peligrosa. Era engañosa en el sentido de que creían que estaban sirviendo a Dios. A través de su rebelión, los 250 líderes se habían convencido a sí mismos de que estaban simplemente oponiéndose a Moisés y a Aarón. No tenían la menor idea de que su resistencia se extendía hasta Dios.
porque ellos deseaban servirle. Hubo un punto en el cual se desviaron del camino y perdiendo de vista la autoridad sobre Moisés les dio ocasión para levantarse contra él. Esto era peligroso porque con frecuencia es acompañado por el mayor juicio de todos. Es semejante a la caída de Lucifer. Al escuchar las palabras de estos hombres, Moisés reconoció el espíritu tras ellas y cayó postrado sobre su rostro. Él no argumentó con ellos. Los que son ordenados por Dios tienen el corazón de Dios y no pelean para probar su posición. Moisés conocía a Dios íntimamente y por tanto sabía que le confirmaría su liderazgo. Moisés dijo: Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Números 16 del 9 al 11. Ellos querían más de lo que se les había delegado y se hallaron a sí mismos inesperadamente reunidos contra Dios. Buscaban un nivel de autoridad que Dios no les dio. Moisés les repitió: Esto os baste, hijos de Leví. Números 16:7. Una vez que fue claro que estos hombres no cederían en su testarudez, el Señor instruyó a Moisés: Dile a la gente que se aparte de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y corrió a las tiendas de Datán y Abiram, seguido por los líderes israelitas sumisos. Rápido, le dijo al pueblo, apártense de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de lo que pertenece a ellos. Si lo hacen, serán destruidos por el pecado de ellos. Así que todo el pueblo se apartó de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Luego Datán y Abiram salieron y estuvieron en pie a la entrada de sus tiendas con sus esposas e hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Apenas acababa de decir las palabras cuando la tierra de pronto se abrió debajo de ellos. La tierra se abrió y se tragó a los hombres junto con sus familias y los seguidores que estaban con ellos, y todo lo que les pertenecía. Así que bajaron vivos a la tumba, junto con sus pertenencias. La tierra se cerró sobre ellos, y todos perecieron. Todo el pueblo de Israel huyó al escuchar sus gritos, temiendo que la tierra se los tragara también. Luego salió fuego de la presencia del Señor y quemó a los 250 hombres que estaban ofreciendo incienso. Números 16 del 24 al 35. El juicio severo sobre estos hombres nos deja con dos puntos sobre los cuales pensar. Primero, ¿realmente creían que estaban sirviendo a Dios cuando en realidad se estaban oponiendo a Él? Segundo, en el Nuevo Testamento, Judas advirtió que había personas similares en la iglesia en los últimos días, que, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces Judas declara: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y perecieron en la contradicción de Coré. La rebelión es contagiosa. Este capítulo tiene dos incidentes separados de rebelión. El primero tuvo que ver con Coré, Datán y Abiram, con los 250 líderes. El segundo ocurrió el día siguiente cuando toda la congregación se levantó contra Moisés y Aarón. Se quejaron contra ellos diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Números 16:41. Se entiende que tuvieran miedo por lo que había pasado el día anterior, pero erraban al estar enojados y culpar a Moisés. La influencia de la rebelión de esos hombres era tan persuasiva que aún después de testificar cómo la tierra se los tragó, la congregación no entendió el mensaje de cuán mortal es la rebelión. Esto da mucho que pensar, y he visto incidentes similares del poder de esta influencia en nuestros días. Cuando la congregación se levantó contra Moisés y Aarón, Dios se enojó mucho. Él quería destruirlos a todos, pero Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo. Como resultado, la nación fue salvada. Sin embargo, una plaga salió de la presencia del Señor, la cual mató a 14,700 personas. Eso es mucho más de los que murieron el día anterior. Pueblo de Dios, permítanme advertirles, la rebelión es contagiosa y mortal. La Biblia no dice que a Dios no le gusta, la Escritura aclara que la odia. Su opinión de ella es mucho más severa que el desagrado. A Lucifer no se le pidió que se fuera del cielo cuando se rebeló. Fue lanzado tan rápido como un relámpago cae del cielo a la tierra. Lucas 10:18.
La asociación con una persona rebelde es desear la muerte. Por esta razón, las palabras finales de Pablo de exhortación a la iglesia de Roma fueron: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, del 17 al 18. Sus palabras finales también son las mías para este capítulo. Admito, este mensaje tal vez no le emocione mucho, pero puede salvar su vida. Recuerde, esta es una inyección de verdad. Esto no es placentero, pero su protección supera lo desagradable de su aplicación. Mi oración es que usted vea el amor de Dios en este mensaje. Él le trae su palabra de advertencia para su protección.